continuación vamos con la ponencia de nuestra querida doctora Liz Padilla. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un postdoctorado en Derecho por la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Es además directora de Latin Juris en México, por así citar brevemente su extensa síntesis, por su currículum. Por aquí nada más compartimos una síntesis. El tema que abordará la doctora Liz Padilla es sobre el enriquecimiento ilícito. Ya nos acompaña por aquí nuestra querida amiga, doctora Liz. Muy buenas noches, bienvenida. Ya ando aquí, buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido doctor Damián Armijos? Querido amigo, qué gusto saludarte de nueva cuenta, estar aquí con todos ustedes. Para mí es un gusto y un honor, de verdad. Ya sabes, siempre participar con Latin Juris. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que, bueno, pues en México no se utiliza mucho. En realidad, las sentencias que nosotros tenemos, ¿no? Desde el ámbito penal, pues son muy poquitas con respecto al delito de enriquecimiento ilícito. Pero este delito de enriquecimiento ilícito está dando, sobre todo en este gobierno, está dando, digamos, pie o apertura, ¿no? Para que a estos, se puede decir, presuntos corruptos, se les pueda incluso ligar con dos delitos que a mí me encantan, ¿no? Que es el de lavado de dinero, ORPI, operaciones con recursos de procedencia ilícita y también delincuencia organizada. Entonces, mi querido amigo, si tú me lo permites, saludos, Carlos, es que me manda Carlos Osvaldo, saludos, doctora Liz Padilla, bueno, saludos a todos los que están aquí acompañándonos y también en las redes. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? De entrada les digo que en términos de delitos cometidos por hechos de corrupción, en México hay una reforma a nivel constitucional el 27 de mayo del año 2015, en donde, bueno, pues específicamente se reforma el artículo 109 constitucional, fracción segunda, y digo que esto es muy raro, sobre todo no está en muchas constituciones a nivel Latinoamérica, pero en el Estado mexicano tenemos la tipificación, así como les digo, tipificación, tipos penales, ¿no? De dos delitos. Uno de ellos, en el artículo 16, párrafo noveno, el delito de delincuencia organizada, fíjate cómo está, y en el otro, la parte del 109, fracción segunda, el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, para efecto de nosotros empezar nuestro análisis, ¿no? Que a mí me da muchísimo gusto compartir ideas con ustedes, con toda América Latina, les voy a mostrar la Constitución y bueno, en dónde habla de estos delitos. Empecemos desde lo general. Acuérdense que a ustedes que me encanta el método deductivo, ¿no? De lo general a lo particular. Entonces vamos a la Constitución Política, me va a permitir compartir pantalla con todos ustedes y bueno, vamos a la parte de la Constitución. Ok, bueno. Tengo aquí el Código Penal, pero bueno, no importa, ahorita nos regresamos al Código Penal y vámonos a la Constitución Política. Aquí la tengo, aquí está. Vámonos a la Constitución Política y lo que yo les decía, ¿no? Podemos irnos al artículo 109. Vámonos primero al de delincuencia organizada, porque ustedes saben, voy a tocar delincuencia organizada. Entonces, quiero que ustedes observen cómo en México tenemos esos dos delitos tipificados, ¿no? Ok, fíjense, aquí en el artículo 16, párrafo noveno que yo les comentaba, está el primero de los delitos tipificados. Dice, por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos de forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Entonces, bueno, aquí está en la Constitución. ¿Cuál es la ley de la materia? Pues la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Específicamente en el artículo 2 tenemos tipificado este delito, que digamos que es un delito que requiere de por lo menos de la planeación para organizarse, para cometer un delito, ¿no? Entonces, podemos decir que este delito es un delito, requiere de delitos determinantes. ¿Dónde están esos delitos determinantes? Pues en el artículo 2
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Más adelante me voy a referir a ellos. Ahora, en materia de enriquecimiento ilícito, vamos a ver el artículo 109 constitucional, como les decía. Ay, aquí me falta el acento. 109 constitucional, fracción segunda. Que, bueno, como les decía, que en materia de delincuencia organizada, yo creo que mejor por aquí aquí está, mira. En materia de delincuencia organizada, bueno, pues de enriquecimiento ilícito no forma parte. Pero fíjense ustedes, ¿por qué les enseño la Constitución? ¿Por qué les muestro la Constitución? Porque tendríamos una muy buena pregunta aquí. En primer lugar, la Constitución no es un código penal, ¿no? Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué estos dos delitos están en la Constitución tipificados? Porque digo, cuando hablamos de extinción de dominio, te marca ahí toda una serie de delitos. Cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa, te marca también toda una serie de delitos, pero no te los tipifica como estos dos. Entonces la pregunta sería, ¿por qué la Constitución mexicana, digámoslo así para rápido, los está tipificando? Fíjense ustedes, en el 109 constitucional, fracción segunda, dice, párrafo segundo, las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, fíjense, aquí como que ya está, ¿no? Ya está en esa parte la Constitución, te lo está señalando, o sea, servidores públicos, además, que dice que por sí pueden ser ellos mismos o por interpósita persona a través de otros, y te están señalando el tipo, ¿no? Fíjense ustedes los elementos del tipo. Aumenten su patrimonio, ¿ok? Adquieran bienes, fíjense este punto, se conduzcan como dueño, o sea, no son de ellos los bienes, no están a su nombre. Esto es muy interesante aquí en México. No están a su nombre, pero se conducen como dueños, es decir, lo habitan, lo manejan, lo utilizan, etcétera, ¿no? Lo tienen en posesión, etcétera. Pero fíjate en este punto, cuya procedencia lícita, te están hablando de la procedencia lícita, no pudiesen justificar. ¿Ya te diste cuenta? En este punto es muy importante que nosotros nos detengamos porque esa es una de las razones por las cuales el delito de enriquecimiento ilícito está en la Constitución, junto con el de delincuencia organizada que yo les acabo de señalar en el artículo 16, párrafo 9. La razón es porque ambos delitos revierten la carga de la prueba, es decir, la Fiscalía únicamente tendrá que investigar, evidentemente, que el servidor público tiene más bienes de lo que su salario o sus remuneraciones como servidores públicos le permiten o no le permiten. Pero si esto va al contrario, es decir, desde la perspectiva de que pudiéramos determinar que el servidor público tiene más bienes de lo que gana o su cónyuge, por ejemplo, o sus dependientes económicos, o quizás también sus colaboradores, pues entonces aquí el servidor público tendrá que demostrar, fíjate nada más, mediante esas presunciones juris tantum, que con base en datos de prueba obtiene la Fiscalía, el servidor público tendrá que demostrar la licitud de los bienes. La licitud de los bienes, evidentemente, desde la perspectiva de la reversión de la carga de la prueba. Por supuesto que algunos juristas en México señalan que no existe la reversión de la carga de la prueba, porque pues aquí existe la presunción de inocencia, que ojalá y ustedes tengan muchas preguntas al respecto, pero esto está en forma de restricción al ejercicio de los derechos humanos. Déjenme explicarles, ¿no? Evidentemente, el punto que maneja aquí la Constitución es que el enriquecimiento ilícito se va a sancionar con el decomiso y evidentemente con la privación de dichos bienes. ¿Mediante qué? Pues como su nombre lo dice, decomiso o mediante la extinción de dominio, ¿no? Decomiso por la vía penal y extinción de dominio por la vía civil, además de las penas que correspondan. Digamos que, ahorita vamos a irnos al tipo directamente,
digamos que las penas por enriquecimiento ilícito son muy bajas, es decir, de 2 a 16 años, a 14 años de prisión. Perdón, eso es lo que manejan, ¿no? De 2 a 14 años de prisión. Entonces, son penas muy bajas. En México, un procedimiento abreviado, ¿no? En términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de acuerdo al artículo 201, párrafo tercero, le reduces 1/3 de la pena mínima si el servidor público repara el daño. Evidentemente, la reparación del daño es de acuerdo a como lo señala la Fiscalía, y pues en un país en donde estamos como México, en primer lugar en corrupción de la OCDE, bueno, pues no es muy confiable, ¿no? Esa reparación del daño que solicita el Ministerio Público, digámoslo así, no es muy confiable. Entonces, bueno, pues como que para combatir la corrupción desde esta parte, únicamente desde el enriquecimiento ilícito, pues se convierte en verdaderos negocios para México, para los servidores públicos corruptos. Sin embargo, ¿no? Desde este punto de vista, les quiero comentar que este delito de enriquecimiento ilícito lo tenemos como uno de los delitos considerados, no, a mí no me gusta decir delitos graves, me gusta decir delitos como prisión preventiva, que tienen medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y eso, insisto, fue en este gobierno. Evidentemente, claro que este gobierno, pues sí, observamos, ¿no? En muchas ocasiones que sí ha denunciado, la Fiscalía General de la República sí ha judicializado carpetas de investigación, sí se han solicitado órdenes de aprehensión. Yo creo que incluso, no mucho más que en otros gobiernos veíamos. O sea, tenemos que ser honestos, que aunque a nosotros los mexicanos, pues nos gustaría que fuera que fuera parejo, ¿no? Tanto la gente que forma parte del gobierno actual como de los que ya se fueron. Pero bueno, ahorita hay muchísimas órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos corruptos, de particulares corruptos, y uno que otro, pues están recluidos y van sobre demás. Entonces, pues ahorita con la cuestión de los Pandora Papers, que ustedes ya saben, pues salieron muchísimos servidores públicos que actualmente están en el gobierno, ¿no? En el gobierno, y bueno, pues también hay algunos artistas y políticos que estuvieron en gobiernos anteriores. Entonces vamos a ver cómo actúa nuestro gobierno. Fíjense ustedes, ¿no? El artículo 19 constitucional, párrafo segundo, señala un elemento que únicamente lo tenemos en México, que es la prisión preventiva oficiosa, ¿ok? Por lo general, en sus países, aquellos que no son mexicanos, en los países latinoamericanos no existe esta figura de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es muy fácil de explicar. Se refiere a que cuando hablemos de este delito de enriquecimiento ilícito, porque bueno, pues aquí ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Dice, en corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito, ¿ya se dieron cuenta? De enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Son esos dos delitos en materia de hechos de corrupción que evidentemente ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, si a un sujeto lo investigan por enriquecimiento ilícito, judicializan la carpeta y un juez de control lo vincula a proceso, pues la medida cautelar que se le va a imponer será prisión preventiva oficiosa. Prisión preventiva oficiosa en prisiones, evidentemente, de mediana seguridad, algunas de muy baja seguridad. Sin embargo, si nosotros nos vamos al 18, constitucional, párrafo noveno, ¿no? Fíjense esta parte de las prisiones de máxima seguridad. Estoy aquí, miren ustedes, vean la flecha negrita, estoy aquí donde está la flecha, que es 18 constitucional, párrafo décimo, ¿no? Fíjate, para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias, o sea, reclusión preventiva, prisión preventiva oficiosa, y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada, se destinarán centros especiales, digamos prisiones de máxima seguridad aquí en México. Una prisión de máxima seguridad en México, de verdad que estamos hablando de hectáreas, y no de 100, de miles de hectáreas. Son prisiones muy grandes y que además están construidas
mediante una figura que se llama asociación público-privada, es decir, los privados, ¿verdad?, construyen las prisiones y le prestan el servicio al Estado, ¿no? Algo que el Estado neoliberal ha dejado en México. Pero fíjense ustedes, ¿no? Observamos que la Constitución dice que únicamente en materia de delincuencia organizada, las prisiones de máxima seguridad. Sin embargo, fíjate cómo está, cómo dice aquí, ¿no? También dice que se debe tener específicamente a otros internos, esta aplicación se debe aplicar a otros internos, la prisión de máxima seguridad, aquellos que requieran medidas especiales de seguridad. Quiero comentarles que en México, por lo menos que yo sepa, ojalá y esté equivocada y mis colegas mexicanos me lo señalen por aquí, por las redes, ¿no? O aquí en este punto, que no tenemos un solo corrupto en prisiones de máxima seguridad. Es decir, nuestra Constitución permite que un delito como el de enriquecimiento ilícito pueda recluirse al sujeto por considerársele peligroso sin necesidad de que exista delincuencia organizada, se le recluya en una prisión de máxima seguridad. Vamos a hablar ya casi al final, ¿no?, de algunos casos emblemáticos en México, pero primero quiero mostrarles la operatividad y la funcionalidad de este delito de enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, ¿no?, si yo me voy al artículo 22 constitucional también, la parte de extinción de dominio, ¿no?, que ustedes saben, una figura civil que a mí me encanta, con dotes de derecho penal del enemigo, ¿no? Tenemos aquí el artículo 22, miren ustedes, y aquí específicamente nos habla de esta figura, mis queridos amigos. Fíjense, la extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público, nos está diciendo, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del de materia penal, además, en donde las autoridades competentes, bueno, prestarán auxilios. ¿En qué casos procede la extinción de dominio? Ustedes fíjense en esta flechita roja que voy a poner en un círculo, ¿no? La extinción de dominio, mis queridos amigos, basta con que se dé en la mera investigación. Es decir, no necesitas un proceso penal, ¿no? No necesitas una sentencia de carácter penal para que el fiscal, pueden ser, por ejemplo, en materia de extinción de dominio, puede ser el fiscal nacional anticorrupción, ¿ok? O los fiscales anticorrupción de los estados pueden iniciar este procedimiento de carácter civil de extinción de dominio. Fíjate, aquí donde dice derivados de hechos de corrupción, investigaciones derivadas de hechos de corrupción. Es decir, todos los delitos en México cometidos por hechos de corrupción, se les puede iniciar extinción de dominio. O sea, no importa que no estén a nombre del procesado, no interesa. O sea, basta que el procesado, como le señalé, ¿no?, en el artículo 109, fracción segunda, basta con que el sujeto se conduzca como dueño, que los bienes estén a nombre de su cónyuge. Ahí en el artículo 224 del Código Penal Federal, que nosotros vamos a ver más adelante, hay una excepción, ¿no? Si el cónyuge demuestra que los bienes los obtuvo ella o él, bueno, pues evidentemente tendrán que salir, ¿no?, de la ilicitud que maneja el tipo penal de extinción de dominio, perdón, de enriquecimiento ilícito. Pero de entrada les digo que todos los delitos cometidos por hechos de corrupción son sujetos a extinción de dominio. Incluso, fíjense ustedes aquí, y cualquier delito cometido por servidores públicos. Evidentemente, en el Código Penal tenemos un título, el título 10, referente a los delitos cometidos por hechos de corrupción, pero también el título 11, primero, referente a los delitos cometidos por los servidores públicos. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿no?, cualquiera de los dos, donde ustedes quieran, la forma de la cuestión de corrupción, bueno, pues la extinción de dominio puede proceder. Fíjense cómo lo maneja nuestra Constitución, que aquí lo tengo marcado con color verde. La Constitución te está hablando que
se puede incluso anticipadamente, mis queridos amigos, hacer disposición de estos bienes. Es decir, la autoridad que administra los bienes, ¿no? A petición del gobierno de la República, ustedes chequen el artículo 228 y 230 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, a petición del gobierno de la República, del fiscal general de la República, también a petición de los gobiernos, de los gobernadores de los estados y también de los alcaldes, ¿no? O de los presidentes municipales, como en muchos municipios se les llama acá en México, ellos pueden disponer anticipadamente de los bienes. ¿Qué quiere decir que pueden disponer anticipadamente? Bueno, que los pueden disponer, los pueden usar, los pueden usufructuar, los pueden vender, enajenar, o los pueden jinetear, como diríamos aquí en México, ¿no? O sea, los pueden monetizar. Esto, mis queridos amigos, está en la Constitución. Nosotros en la Ley de Amparo, ¿no? Tenemos, evidentemente, un artículo que señala, el artículo 61, dice, el amparo es improcedente, fracción primera, contra reformas o adiciones a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, si ustedes consideran que se pueden amparar en contra del párrafo tercero y del párrafo cuarto, ¿no? Del artículo 22 constitucional, pues están equivocados. Están equivocados. Más bien yo utilizaría otros métodos, otras técnicas de litigio para efecto de defender al servidor público. Pero miren ustedes, por ahí el artículo 175 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio prevé medidas cautelares. Entonces, ya para este servidor público, ¿no? Que está siendo investigado, que además ya lo vincularon a proceso por enriquecimiento ilícito, no solamente se le va a aplicar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y va a estar recluido en una prisión de mediana seguridad y evidentemente si es enemigo del Estado o si el sistema penitenciario considera que es un sujeto peligroso de acuerdo a los exámenes que haga, bueno, pues entonces lo van a privar de la libertad en una prisión de máxima seguridad. Digamos que lo que se está haciendo en este gobierno es evidentemente castigar al sujeto y tratar de recuperar activos, ¿no? Por el hecho de corrupción, antes incluso, escúchenme bien, de que exista una sentencia donde se determine que existe la responsabilidad penal de la persona. A ver, se lo voy a poner así de sencillo. Yo no necesito ni siquiera, ¿no? Yo gobierno. O porque si ustedes están pensando, ay, es que yo voy a ganar el asunto porque se viola la presunción de inocencia, ¿no? O por el debido proceso, por ejemplo, o hay una violación a derechos humanos, o resulta que en el procedimiento el fiscal no lo hizo tan bien y la defensa le gana, ¿no? Ya en el caso de las pruebas, del desahogo de las pruebas y pues todas se las quité como defensa. Bueno, pues yo te voy a decir, no importa, porque yo desde un inicio voy a tratar de recuperar activos con esta parte de la venta anticipada, de la disposición anticipada y de la medida cautelar que les platico en extinción de dominio. Medida cautelar en materia penal y medida cautelar en extinción de dominio. ¿Cuál es la medida cautelar en extinción de dominio, mis queridos amigos? El aseguramiento de los bienes. ¿Saben ustedes cuándo se puede asegurar los bienes en extinción de dominio por un enriquecimiento ilícito? Se puede asegurar antes, incluso, escúchenme bien, antes de que se le notifique la demanda al servidor público, la demanda en materia civil por extinción de dominio. ¿Y saben ustedes cuánto tiempo tiene el fiscal para demandar por la vía civil en extinción de dominio después de aplicada la medida cautelar? 10 años, amigos, 10 años. O sea que 10 años, evidentemente, bueno, pues aquí nos podemos amparar, podemos hacer muchas cosas, pero desde la perspectiva de la norma jurídica, ¿no? 10 años los bienes pueden estar asegurados. Y dentro de esos 10 años, la fiscalía
el gobierno de la República, los gobernadores de los estados pueden disponer anticipadamente o vender anticipadamente los bienes. Seguramente ustedes estarán pensando, ¿no? En que, bueno, si se trata de bienes fungibles, bueno, doctora Padilla, pues los tiene que vender. No, 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 no. Evidentemente en el artículo 228 hay una fracción de la Ley Nacional de Extinción de Dominio que señala cuando el Estado no pueda costear el mantenimiento del bien, lo podrá vender anticipadamente o podrá disponer de él, ¿no? Digo, a mí me encantaría que lo vieran, yo creo que si nos da tiempo lo vamos a ir viendo, también esa parte de extinción de dominio porque está súper cómica. Entonces esto quiere decir, oye, ¿cómo puede disponer anticipadamente del bien, ¿no? En el caso de extinción de dominio. Pues muy fácil, con una adjudicación directa. Doctora Padilla, claro, con una adjudicación directa. Es más, ni siquiera necesito venderlo. Doctora Padilla, si lo venden y yo gano, ¿en cuánto tiempo me regresan el dinero? No, la ley no tiene un término para regresar el dinero, al contrario, falta, ¿no? Que la autoridad que administra los bienes tenga dinero para regresarlo. Y además, evidentemente, le van a restar, le van a quitar aquel capital que se utilizó para gastos de ejecución. Entonces, no sabemos cuándo te regresen tu dinero. Con respecto al bien, el bien ya no te lo van a regresar porque pues ya se dispuso de él anticipadamente. Entonces, bueno, pues evidentemente no va a haber problema en ese sentido. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que está haciendo las autoridades mexicanas a través de la norma jurídica. Castigar de forma anticipada y tratar de recuperar activos de forma anticipada, insisto, sin necesidad de que haya una sentencia en materia penal y sin necesidad de que haya una sentencia en materia civil. Ya se quedaron con los bienes, bueno, ya saliste libre. Oye, súper, ¿eh? Pero pues la verdad no sé cuándo te va a regresar el dinero de tus bienes, por ejemplo. Lo mismo pasa con el bloqueo de cuentas bancarias, pero ahorita vamos para allá. Ok, entonces les quería mostrar, ¿no? Cómo está este punto de la parte de enriquecimiento ilícito en la Constitución. Y ahora sí, vámonos al Código Penal Federal. Ok, fíjense ustedes, como les decía, ¿no? Enriquecimiento ilícito está en el artículo 224 del Código Penal Federal. Y bueno, pues evidentemente aquí te habla igual de un sujeto activo con una calidad específica que es un servidor público, ¿no? Un servidor público. Y bueno, pues además, quien con motivo de su cargo o de su empleo, cargo o comisión, incurra en enriquecimiento ilícito. Ya todo esto que es enriquecimiento ilícito, fíjense, ya vieron cómo lo de la Constitución, la reversión de la carga de la prueba se la traen al Código Penal. Si esto no estuviera en la Constitución, evidentemente violaría la presunción de inocencia. Y además, ¿no? En la parte de enriquecimiento ilícito, si nosotros hacemos un análisis dogmático del tipo, pues entonces tendríamos que determinar cuál es el bien jurídico lesionado, ¿no? En el caso de tanto faltas administrativas graves como en los delitos cometidos por hechos de corrupción, me parece que el bien jurídico protegido será el servicio público, que a su vez, este se tendrá que dividir en dos elementos: el deber funcional y la parte de la ilicitud sustancial, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues el deber funcional, que el servidor público pues tiene el deber de comportarse de acuerdo a como los códigos de ética le señalan, de acuerdo a sus facultades y atribuciones, y pues por supuesto no realizar las conductas antijurídicas con respecto a los delitos cometidos por hechos de corrupción o incluso a las faltas administrativas que prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otros ordenamientos, ¿no? Donde hay más faltas administrativas, como por ejemplo la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, hay otras faltas administrativas. Entonces, bueno, pues esta reversión de la carga de la prueba aquí la tenemos. No pudiera acreditar. El servidor público tiene que acreditar, así de simple. Tiene que acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, fíjense ustedes, o la legítima procedencia de los bienes. ¿Qué quiere decir? Que esos bienes no fueron producto del delito o que esos bienes no se utilizaron para cometer el delito. En cualquiera de los dos casos, ¿no? Procede el tema
de la judicialización de la carpeta de investigación y también procede, por supuesto, la extinción de dominio. Y entonces, fíjate, a su nombre, o sea, bienes a su nombre, o los prestanombres también, ¿no? O de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, como lo dice la Constitución. Pues sí, el servidor público comete el delito de enriquecimiento ilícito, pero los bienes están a nombre de su esposa. Bueno, pues entonces también, y aquí acuérdense que tenemos el artículo 13 de la intervención delictiva. Entonces aquí se va el servidor público por autor inmediato, y bueno, pues posiblemente también la esposa se vaya como partícipe, ¿no? Pudiera ser como partícipe. Entonces, bueno, tendríamos que analizar muy específicamente el caso en concreto, pero miren ustedes la parte de las penas, ¿no? Y además, fíjate, dice, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o respecto de los cuales se conduzcan como dueño, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, van sobre de ella también, sus dependientes económicos directos también, cuidado. Ay, no, doctora Padilla, es que tienen que demostrar. No, espérate tantito, porque de aquí nos vamos a delincuencia organizada. O sea, perdón, este delito no está en delincuencia organizada, pero lo cierto es que este delito da apertura al 400 bis del Código Penal Federal, porque hay un resultado económico. Ahorita me voy al ORPI, ¿no? A operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dice, salvo que el servidor público acredite, otra vez reversión de la carga de la prueba, ¿ok? Que estos bienes los obtuvieron por sí mismos. Así que mis queridos servidores públicos y mis queridos amigos que me están escuchando o que están viendo esta ponencia, yo les quiero decir que tengan cuidado. Si van a poner bienes a nombre de su esposa, oigan, no sean mal plan, no sean mala onda. ¿Por qué? Porque a la esposa también la van a inmiscuir con respecto al delito de lavado de dinero. ¿Ok? Si los ponen a nombre de su mamá, bueno, pues su mamá, ¿qué les ha hecho? Cuidado, porque también sobre de ella se va a ir la parte de la investigación y la parte de la imputación objetiva. Evidentemente, es lo que está pasando en México con el caso de Inés Gómez Montt, ¿no? Donde dice, es que yo no hice nada. A ver, espérate. Hay varios tipos de autorías. Autoría mediata, autoría inmediata, también la participación, por supuesto. Entonces, aunque tú no hayas cometido el ilícito, si los bienes están a tu nombre, pues evidentemente estás auxiliando, ¿verdad? Entonces, evidentemente, pues tú estás obteniendo capital que además es producto de una actividad ilícita. Lavado de dinero, mis queridos amigos. Así que cuidado. Oye, pues, ¿qué quieres que te dé? ¿Dinero en efectivo? O o pagas con tarjeta. Híjole. No, bueno, yo no quiero hablar, puede ser una apología del delito también, pero pues evidentemente sería mucho más difícil, ¿no? Seguir los capitales en efectivo que seguir los capitales, y eso no tanto por la ley antilavado, además, porque pueden ser las actividades vulnerables. Entonces, de aquí me voy a ir, porque me quedan 7 minutos, de aquí me voy a ir directamente al artículo 400 bis. Fíjense ustedes. El artículo 400 bis, que me encanta este artículo, ¿no? Operaciones con recursos de procedencia ilícita, ORPI. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Sí lo tenemos en el catálogo de los delitos cometidos por delincuencia organizada. Yo sí les quiero comentar que desde el punto de vista de mi investigación, los delitos cometidos por hechos de corrupción no son individuales, ¿eh? Por lo general, los delitos cometidos por hechos de corrupción se hacen en redes. Es muy difícil que lo haga un servidor público solito, sino que están inmiscuidos varios, ¿no? Acuérdense por ahí de lo que en Ecuador, además, ¿no? A mí me encantó esa sentencia ecuatoriana de la intervención de la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder. Me encantó. Además, citando a Klaus Roxin, en donde ustedes, ¿verdad?, combaten la corrupción a través de este tipo de delitos mediante una autoría
que le están imputando y que además sentenciaron, me corrijan si estoy mal, y que además sentenciaron a su expresidente Rafael C., así le voy a decir, ¿no? Rafael C. Entonces, eso mismo deberíamos hacer en México. Y yo les aseguro que caerían, pero como dominó, mis queridos amigos, desde la cabeza hasta abajo, así como lo hicieron en Ecuador. Una maravilla esa sentencia. Entonces, pero de entrada, ¿no? En México tenemos que aquellos sujetos que cometan delitos de corrupción, como en el caso de enriquecimiento ilícito, y que tengan un resultado económico de inmediato, lo puedes relacionar con ORPI, con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Miren ustedes, dice aquí, se impondrá de 5 a 15 años de prisión. Ay, doctora, son muy poquitos años. Bueno, pero en delincuencia organizada este delito, en el artículo 4, es uno de los más criminalizados del país. Es decir, aquí tenemos de penas de 20 a 40 años de prisión en ORPI. Auméntale los 5 a 15. Y además, ahí sí, en prisiones de máxima seguridad. ¿Correcto? En prisiones de máxima seguridad y únicamente con los beneficios penitenciarios que se pudieran determinar por información, en intercambio de beneficios penitenciarios a cambio de información, por ejemplo, o también un procedimiento abreviado en 25 años, pues por lo menos andan unos 16 adentro, ¿no? Sin derecho a salir. Entonces, bueno, fíjate aquí cómo está el punto. Fíjate todos los verbos que maneja el tipo. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, reciba, por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera. ¿Ya te diste cuenta? A ver, las esposas de aquellos servidores públicos corruptos o de aquellos particulares corruptos. Es que yo no hice nada. A ver, mi reina, ¿lo estás poseyendo? ¿No? ¿Lo estás poseyendo? No, pues que sí. Ah, ok. ¿Lo estás depositando? No, pues sí. Ah, ¿lo estás recibiendo? Ajá. Ay, pero yo no. A ver, aquí dice por cualquier motivo. Por cualquier motivo, querida. Inviertas, traspases, transportes, fíjate, o transfieras. Este es uno de los delitos que me encanta, porque tienen un principio de derecho penal del enemigo que se refiere a la parte de la extraterritorialidad de la norma. Es decir, el delito de ORPI no solamente se va a perseguir dentro del territorio nacional, no solamente en México, sino que a donde se vayan mis vidas, puede ser de México hacia el extranjero, ¿no? O a la inversa. ¿Ya te diste cuenta? Luego dice, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, aquí está con conocimiento, reversión de la carga de la prueba, de que proceden o representan, escúchenme bien aquí, el producto de una actividad ilícita. Entonces, en el caso de enriquecimiento ilícito, pues es enriquecimiento ilícito porque está obteniendo capital, bienes, algo de forma ilícita. Y aquí el delito, el 400, viste, lo señala muy bien. Fíjate lo que te dice. Para efecto de este capítulo se entenderá que es producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza. ¿Necesito una sentencia por enriquecimiento ilícito para irme al lavado de dinero con delincuencia organizada? La respuesta es no, mis amigos, no, porque bastan los indicios. Bastan los indicios. Aquí está, lo dice muy claro el tipo, ¿ok? De que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de algún delito. A ver, todos aquellos corruptitos que me están viendo, cuando hablo de delito en México, estoy hablando de todos los delitos cometidos por hechos de corrupción. Todos los delitos cometidos por hechos de corrupción que tengan un resultado económico, de inmediato lo vas a relacionar con ORPI y de inmediato te vas a la parte de delincuencia organizada. Y ahí cambian las cosas, porque incluso el tratamiento procesal es diverso. Son penas extremadamente altas, reversión de la carga de la prueba. Evidentemente,
también tenemos el tema de las prisiones de máxima seguridad. Tenemos también restricción de comunicaciones con la gente. O sea, solamente te puedes comunicar con 2, 3 familiares y eso cada día o cada 15 días o una vez al mes y además con tus abogados. Esto, la UIF, aquí la tengo, si ustedes se fijan, la Unidad de Inteligencia Financiera en México está haciendo mucho ruido, es decir, tiene mucha actividad. Y lo digo en buen plan, o sea, tiene mucha actividad porque se ha encargado la UIF mediante un procedimiento administrativo sancionador de a todos estos sujetos tratar de bloquearles cuentas. Lo único que no me gusta, y lo digo como mexicana y además lo digo públicamente, es que solamente lo hacen con los enemigos políticos. Y eso lo digo por exclusión. ¿Por qué? Porque a su gente interna no las investigan, no les bloquean cuentas bancarias, no. Pero independientemente de ello, voy a dejar de compartir pantalla, independientemente de ello, mis queridos amigos, pues tenemos que reconocer que también a determinados corruptos, ¿no? De anteriores administraciones los están cazando. Esa es la palabra, los están cazando en México. La UIF ha hecho determinadas denuncias incluso contra despachos, ¿no? Que le ayudaban a estos sujetos mediante tácticas, estrategias de litigación, como le llaman. Cuidado con esas estrategias de litigación, porque si esas estrategias de litigación te llevan a la comisión de un delito como el ORPI, híjole, despachos, también ustedes se pueden ir en conjunto. Entonces, bueno, pues evidentemente creo que en México apenas se están viendo indicios del combate a la corrupción. Lo que sí es un hecho es que a todas esas personas que cometen delitos, la justicia tarde que temprano les llegará. El delincuente creen que no los van a atrapar. El delincuente cree que porque tiene contactos, ¿verdad? Que porque tiene amigos que le van a ayudar. No, tarde que temprano la justicia llega y ahorita tenemos muchas personas, muchos sujetos que se han beneficiado de la sociedad mexicana, que tienen órdenes de aprehensión por la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y delincuencia organizada. Mis queridos amigos, a mí me encantaría estar muchísimo más tiempo con ustedes, pero bueno, pues evidentemente tienen más clases y para mí de verdad fue un gusto y fue un honor compartir ideas con ustedes sobre este tema de enriquecimiento ilícito. Muchas gracias. Muchísimas gracias igualmente, querida Liz, por acompañarnos. Bueno, por aquí en redes sociales, sobre todo comentarios de felicitaciones, de agradecimientos. Hay una mención de Arnold Morales. Dice, yo creo que entonces, a ver, voy a poner aquí la doble pantalla. Ok, dice, yo creo que entonces para que se dejara de cometer este delito, creo que se debería juzgar a quien lo cometa, de acuerdo a quien haya afectado el propio delito primero y a la investidura o cargo de quien lo cometió segundo, para que asimismo la pena sea equiparable. De otra manera, habrá servidores públicos que seguirán delinquiendo a razón de que no se tome en cuenta a quién afecta el delito y quién en referencia de cargo o investidura. Sí. De hecho, lo tengo aquí en el celular, estoy leyendo la pregunta. Sí, pero creo que no es así. No es así. Afortunadamente, les digo, a diferencia de la materia disciplinaria, en el Código Penal Federal sí tenemos un artículo que es el 13 que se refiere a las formas de intervención. Y entonces ahí podemos castigar por este delito, bueno, digamos castigar ya hasta la sentencia, ¿no? Podemos investigar, procesar y castigar al autor mediato, al autor inmediato, a los partícipes, a los que induzcan, por ejemplo, teniendo el dominio del hecho o no teniendo el dominio del hecho como el que induce, por ejemplo. Entonces, creo que sí podemos hacer buen trabajo. Lo único que no tenemos en México, y aquí estoy viendo que hay una persona que está aquí en las redes y que dice que su maestro participó en la sentencia ecuatoriana, que yo la tomo como referencia
para este punto, de lo cual yo he hablado mucho en México, la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder. Eso no lo tenemos en México. Por eso no hay ningún presidente o expresidente sentenciado. De hecho, hay muy pocas sentencias en México por enriquecimiento ilícito. Son mínimas, mínimas. Habrá una, fíjense, una o dos, ¿no? Entonces, evidentemente también los derechos humanos y la falta de capacitación de nuestras autoridades, pues tiene mucho que ver para que incluso se les libere, ¿no? A todos estos sujetos. Y también la corrupción. Pues imagínate, somos el primer lugar de corrupción y tenemos máximo 10 corruptos siendo procesados, pues ¿cómo le explico? En un país de 130 millones de mexicanos y que además hay muchos servidores públicos, lo que pasa es que no quieren investigar. Aquí tenemos magistrados, por ejemplo, que tienen un dineral, que tienen ranchos, que tienen a sus hijos estudiando en Alemania, ¿verdad? En Francia, y no los investigan. Al contrario, les ponen la alfombra roja y les aplauden. Tenemos senadores, diputados igual en el mismo nivel y no les investigan. Es lo que yo señalo, ¿no? Por parte tanto de la Fiscalía General de la República como de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tal parece que nada más señalan a quienes quieren señalar. Entonces, lo que sí necesitamos en México es un mecanismo que determine como obligatorio que a todos los servidores públicos se les investigue periódicamente. Y si un sujeto tiene más bienes de lo que gana, no entra al servicio público. Y además se le investiga y se le procesa. Es que ya prescribió. No, en materia de delincuencia organizada, ¿no? Por ejemplo, estos delitos de lavado de dinero con delincuencia organizada prescriben 80 años, por favor. Todavía los encuentras vivos y todavía puedes recuperar activos. Entonces, lo que pasa es que en México como que se hacen bolitas, ¿no? En corrupción. Ay, no, es que no se puede, es que sí se puede, es que ellos sí, es que ellos no. Entonces, pues, se tiene que cambiar la mentalidad, tienen que cambiar de servidores públicos, los mexicanos tenemos que saber hacia dónde vamos y bueno, pues en realidad es nulo el combate a la corrupción en México desde esta perspectiva. Ok, bueno, por aquí Nadie Rocha en el chat nos dice: en Panamá no se hace extensivo a ningún familiar, tampoco figura la extinción de dominio. Creo que es solo letra muerta o para quien quiera utilizarlo para perjudicar a otro. A propósito de esta pregunta, ¿podrías tú comentarnos, Liz, ¿siempre ha sido esto extensivo hacia los familiares en México o a raíz de qué hecho puntual? Porque sabemos que el derecho penal siempre intenta que a partir de un caso muy particular dar una respuesta general hacia el futuro, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Claro, sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo con el colega panameño, ¿no? Evidentemente ustedes conocen al doctor Eduardo Astrain y que él es mi compañero de investigación. Entonces él y yo hemos discutido muchas veces, ¿no? Este tema de estos principios de derecho penal del enemigo que permean en otras materias como es el derecho civil, en el caso de extinción de dominio, y sí es muy peligroso. ¿A raíz de qué caso fue? Del caso de Enrique Peña Nieto, nuestro expresidente, y de su esposa la gaviota, la verdad no me acuerdo cómo se llama, Angélica Rivera, creo. O sea, de verdad que nuestras primeras damas pues han dejado mucho que desear, ¿no? A quien me diga lo contrario que me lo demuestre, me han dejado mucho que desear. Entonces, pues ella tenía un inmueble y tenía bienes pues de varios millones de dólares, pero ella era artista y ella señalaba, ¿no? Que específicamente eso lo había obtenido con el sudor de su trabajo, decimos en México, ¿no? Con su trabajo. Pero pues, evidentemente, nunca se demostró, inclusive a una persona, Virgilio se llamaba ese sujeto, lo mandaron a investigar y no investigó nada. Entonces, por eso hicieron el tipo penal de enriquecimiento ilícito así. Si el familiar o el cónyuge demuestra que lo obtuvo de su trabajo, pues entonces no entrará, ¿no? Digamos. Y en el caso de extinción de dominio, lo que pasa es que aquí en México hay muchos prestanombres, son muy abusados, ¿no? Los corruptos, los ponen a nombre de otras personas, y desde colaboradores más cercanos. Yo creo que ese es el fin. Pero desgraciadamente se está utilizando
como arma para hincar al enemigo, ¿no? Y la criminalización, digamos, secundaria, la criminalización secundaria va dirigida igual a los enemigos, porque mira la norma que tengo, por si te quieres meter conmigo te hago pomada. En realidad eso es lo que se está haciendo. ¿Que se está aplicando la Ley Nacional de Extinción de Dominio? Sí, muchísimo. En la Ciudad de México hay asuntos, pero hasta para echar arriba, ¿no? En materia de extinción de dominio. Hay muchos bienes de extinción de dominio y es facilísimo además hacerlo. Facilísimo, como ustedes ya saben. Ya se los mencioné. ¿Qué pasa con la extinción de dominio? De un dato de prueba que en materia penal, ¿no? Y eso es homogéneo en América Latina, no tiene valor probatorio. En extinción de dominio lo convierten en prueba plena, en hecho ilícito, prueba plena y además con reversión de la carga de la prueba. Así de simple. Entonces, rápido, tienes un indicio, determinas dónde están los bienes, etcétera. Hay un preproceso en términos del 190 último párrafo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, lo manda a llamar el fiscal. A ver, demuéstreme la licitud de los bienes. Si a juicio del fiscal no se demostró la licitud de los bienes, entonces aplica la medida cautelar. Rapidísimo. Eso es hacer pomada a cualquier enemigo que ustedes se puedan imaginar. Entonces tenemos normas que adelantan el estado de la punibilidad como en derecho penal del enemigo, tanto para recuperar activos, para castigar al sujeto y para eliminarlo del mapa, para alejarlo. El derecho penal del enemigo sí busca el alejamiento del sujeto, pero pues para los peligrosos, a ver, espérate, aquí en México secuestradores, narcotraficantes, ¿no? Tratantes de personas, lavadores de dinero, pero bueno, si un sujeto, por un servidor público, ¿no? Que en realidad no tenga delincuencia organizada y que sí cometió un acto de corrupción, pero bueno, pues la pena específicamente es para la retribución del acto que cometió. No, antes le quito los bienes, lo castigo. Y que le haga como quiera, a ver cómo lo recupera después. Así es el tema, amigos. Sí, es muy fuerte. Creo que en América Latina solamente Colombia y México tienen así de fuerte, ¿no? La extinción de dominio. Uh-huh. Ok, María Fernández dice, doctora, buenas noches, siempre un placer escucharla. ¿Cree que de verdad la ley antilavado y los oficiales de cumplimiento logremos ayudar un poco al país para que disminuya la corrupción? Le mando un abrazo y le felicito que sea esa exitosa mujer. Gracias, igualmente. Sí, lo que pasa es que ya cuando hablamos del delito de lavado ya es una parte como de ejecución, digámoslo así, ya de persecución. Y de lo que me está hablando mi colega mexicana es de PLD, ¿no? Prevención de lavado de dinero. Por supuesto que ayudan muchísimo, muchísimo, claro. O sea, esa prevención, simplemente, ¿no? Las normas que tiene nuestro Código Penal para evitar la responsabilidad de personas morales, ¿no? Por delitos, pues entonces sí sirve muchísimo la parte del compliance, aunque se convierten en verdaderos negocios aquí en México, ¿no? Pero tú tienes una empresa con un compliance, demuestras que está el compliance y bueno, pues evidentemente se elimina la responsabilidad penal. Entonces ya está de todo el mundo y el compliance pues sube de precio, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a eso. Y yo lo he dicho en foros, es que ustedes son meramente negocio, ¿no? Porque desde mi punto de vista, desde el análisis dogmático, yo pudiera decir que las empresas, las personas morales, pues ni siquiera serían el sujeto activo, sino serían un medio, ¿no? Un medio para realizar la conducta delictiva. Entonces, bueno, y además, pues no hay dolo, faltan muchos elementos del tipo que al final del día, pues saldrían absueltos. Lo que sí quiero decirles es que en el procedimiento de responsabilidad administrativa de la UIF se violan derechos humanos, como la presunción de inocencia, por ejemplo, el derecho a una defensa técnica y adecuada, porque primero les bloqueas las cuentas y después haces que se defiendan, ¿no? La ley antilavado también tiene hay muchas formas donde podemos evitar eso, pero no se los voy a decir porque pues ahí sí les costaría un dinerito. No se crean. Ya después hablo de ese tema, pero claro que ayuda muchísimo. Aunque recordemos que a nivel mundial, cuando mucho se recupera un 1% de todo lo que se lava. De verdad, de verdad. Es un negociazo que está envuelto por la corrupción, mis amigos.
un negociazo. Ya, si el discurso te lo manejan, es que en México se está combatiendo la corrupción porque todo el mundo tiene las cuentas bloqueadas. No, 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 no. Si tú te crees ese discurso, no, creo que deberías hacer análisis, ¿no? Así es, amigo. No sé si hay otra pregunta. No. Bueno, querida Liz, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo tengo una pequeña curiosidad y voy a Adelante, aprovechar amigo. quizás para hacer una promoción también a Liz. Claro. Tu fondo de pantalla dice el derecho administrativo disciplinario y el derecho penal. Entiendo que Ajá. una de las nuevas líneas de investigación que vienes trabajando, Liz, he visto que están realizando algunas actividades en cuanto a derecho administrativo disciplinario y yo les invitaría asimismo a nuestro público latinoamericano que puedan seguir estas actividades, que es un tema muy interesante. No sé si es que para los próximos días tengan previsto algo, Liz, o de todas maneras, desde ya, pues desde Latin Juris, seguro Se, conocer esos resultados de la investigación que vienen realizando. Claro, claro, Damián. Fíjate que por ahí creé una teoría, porque la verdad sí, me costó muchísimo trabajo. Discúlpenme que sea así también. Ay, sí la creo, sí, los juristas podemos hacer teoría, ¿no? Que se llama el relativismo punitivo. A raíz de todo este análisis que les he estado comentando, me doy cuenta que mediante una sola conducta te pueden castigar de diversas formas. Por eso llamé este libro, El relativismo. Aquí lo tengo. Ay, no lo tengo. Bueno, ya luego lo busco. El relativismo punitivo entre el derecho administrativo disciplinario y el derecho penal. ¿Y cómo es que estas dos disciplinas en general, porque hay más, puede ser derecho administrativo sancionador, puede ser derecho penal del enemigo, ¿no? Puede ser lavado de dinero, pero desde la vía administrativa, puede ser extinción de dominio, lo que habíamos dicho. ¿Cómo con una sola conducta se puede castigar a una persona, no solamente corruptos, a una persona? Se le puede bloquear sus cuentas bancarias, puede estar en prisión, aunque los tribunales colegiados han determinado que si hay un proceso penal, los demás se deben parar, ¿no? Es decir, un procedimiento administrativo disciplinario se debe suspender, pero al final del día el sujeto está procesado ya con una medida cautelar de suspensión temporal. En extinción de dominio, pues el procedimiento continúa, la parte de la disposición de los bienes, por ejemplo, de la venta anticipada. En bloqueo de cuentas bancarias, pues la cuenta bancaria está bloqueada. Entonces, a un solo sujeto, ¿se viola el principio non bis in idem? Esa es la gran pregunta que todo el mundo nos hacemos, ¿no? La respuesta es no, porque el principio non bis in idem no está direccionado al proceso, sino está direccionado a la sanción. Y todas estas líneas jurídicas multidisciplinarias, pues digo multidisciplinarias porque por ahí yo tengo una estrella, ¿no? Donde se ve cómo se comunican una con otra las materias jurídicas distintas, y además no son penales, civiles, administrativas, etcétera, ¿no? Tienen diversas sanciones. Una es carácter civil, le quito los bienes; la otra es administrativa sancionadora, le bloqueo la cuenta; la otra es disciplinaria, lo inhabilito; la otra es penal, pena privativa de libertad; la otra es civil, ya les dije, le quito los bienes, ya sí. Entonces, eso está resuelto hasta por los tribunales europeos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se violenta el principio non bis in idem. Entonces, cuando ustedes quieran, ¿no? Yo les doy una ponencia, lo que ustedes quieran, una conferencia, una clase sobre esta nueva teoría del relativismo punitivo a través de Latin Juris, que ya tú sabes que adoramos Latin Juris. Ya no sé ni cuántos años llevamos, Damián, como 5, ya ni sé, pero 4. 4, ¿no? 4 años ya llevamos. Entonces, pues yo encantada de la vida de compartir esta teoría y estos conocimientos con ustedes. Amigos, si quieres, lo organizamos, tú me dices, ya sabes que tú nada más me dices, listo, te toca este día y yo llego. Te toca este día, yo llego, tarde, pero llego. Entonces, cuando ustedes quieran, lo podemos ver. ¿Lo peligroso qué es? Lo peligroso, lo que yo observo, es que se está aplicando en estados populistas. Y esto nos puede llevar a un estado neofascista. Cuidado, yo les dije, ya no necesitan sentencias, ya basta, ¿no?
con el procedimiento de investigación, con la investigación y con preprocesos. Ni siquiera requieren el procedimiento para castigar al sujeto y para quitarle sus bienes, la recuperación de activos. Ese es el tema. Entonces se puede convertir muy fuerte, ¿eh? Esto, ojalá yo esté equivocada, de verdad, que a mí me encantaría que yo estuviera equivocada en ese punto, pero es lo que yo he estado observando. Porque ahora el presidente de la República en México, por ejemplo, ha señalado que el Poder Judicial se tiene que depurar por razones de que otorgan amparos, ¿no? El Poder Judicial. Es que está otorgando amparos, un bloqueo de cuentas bancarias, viola la presunción de inocencia, entonces, pues evidentemente los amparos se otorgan. Entonces el presidente, no, es que eso no puede pasar porque son gente mala. Sí, pero ¿y eso qué? Tienen derecho a un debido proceso, tienen derecho a la presunción de inocencia, tienen derecho a una defensa técnica. Entonces no puede ser que porque tú consideres que son malos, entonces, si el Poder Judicial no actúa como yo digo, vamos, para afuera. Y el Poder Judicial ahorita está castigadísimo en materia disciplinaria, castigadísimo, de tal suerte que pueden crear faltas administrativas violando el principio de tipicidad y la zona de exclusividad del legislativo a través de acuerdos del Consejo de la Judicatura. Entonces, imagínate cómo está el tema, fuertísimo. Y para mí eso implica la violación del Estado del Derecho a través del derecho. ¿Qué manera más fácil de violar un derecho humano que no sea a través del derecho? Bien fácil, mételo a la Constitución como ahorita metimos extinción de dominio, la venta anticipada, métela a la Constitución, la reversión de la prueba, métela a la Constitución, ya no va a proceder el amparo, pues ya que te vas a la Corte Interamericana, porque eso es lo que piensan, ya me quedé con tus bienes, ya te metí a la cárcel, ya te hice pomada. Es una pena, por eso estoy de acuerdo con el colega de Panamá, todo lo que él dice. Sí, claro, eso no puede ser, eso no puede ser. Ok, excelente, excelente, querida Liz, muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos comentas. Nada, a veces se me viene a la mente algunos pasajes que ya vivimos por acá en el Ecuador a propósito del tema de arremeter en contra de la administración de justicia. Creo que es importante dar estas advertencias, no solamente para nuestros países, sino dar a conocer que en efecto lo que ha sucedido quizás ya en el Ecuador o lo que están atravesando en México, es una clara señal que debería ser bien leída por parte del resto de países, porque aun cuando en teoría, cuando un poder del Estado invade a otro, se dice, no, es que esto no es posible, pero en la teoría, pero en la práctica los efectos son sumamente fuertes, trascienden claro. la vida misma de las personas. Alguien que espera justicia, pero que tiene estas condiciones, lamentablemente no la puede obtener. Bueno, yo no me Estoy de quiero acuerdo. Amigo, ¿te acuerdas, tampoco. Damián? Perdón que te interrumpa. Sí. Cuando íbamos camino a Cuenca, ¿te acuerdas que íbamos, tú ibas manejando, ¿no? No, Fernando manejaba. Fernando, no me acuerdo. Pero ¿te acuerdas que tú y yo íbamos platicando sobre estos puntos que yo te decía? Oye, ¿y en Ecuador qué está pasando? Porque yo en México vislumbro, ¿no? Que la norma jurídica la quieren construir así, es decir, como está ahorita. Y tú me decías, a ver, Liz, es que nosotros ya pasamos por esos momentos Sí. populistas, ¿no? Con Rafael C, con Rafael C, y va a pasar esto. Y yo te decía, exacto, amigo, para allá vamos. Mira, Damián, eso tiene 3 años que estuvimos en Cuenca, me parece, porque era época antes de la pandemia, todavía podemos viajar. Y te puedo decir, mi querido amigo, que exactamente lo que platicamos en ese viaje, exactamente es lo que está sucediendo en México, y hasta peor. Y te estoy hablando desde la norma jurídica, la política no me meto, no me interesa. Sí, exacto. Yo soy Justamente jurista. a eso iba, así que jurídicamente las realidades van por ahí, que pueda tener quizás una similitud política es objeto de otro escenario de análisis. Otro escenario. Pero muy bien lo que me comentas y bueno, pues seguramente ojalá pueda servir estas experiencias que hemos compartido hacia otros países. Ya iremos pensando contigo, Liz, en algo muy interesante para el público que pueda asimismo ampliar estas ideas que vamos planteando.
Así que nada, sin más, Liz, te agradezco una vez más por acompañarnos. Muy interesante la ponencia y pues siempre bienvenida, amiga querida. Te dejo la palabra para que pudieras despedirte del público. Gracias, amigo. Al contrario, de verdad que para mí es un gusto y un honor estar aquí en Latin Juris. Créanme que nosotros somos una gran familia de juristas de todos los países latinoamericanos. Hemos hecho un gran esfuerzo por empatar nuestros trabajos y en pro también de los pueblos latinoamericanos, de verdad. O sea, tenemos panameños, tenemos salvadoreños, tenemos brasileños, mexicanos, ecuatorianos, de todos los países de Latinoamérica. Bueno, amigo, pues nada más que agradecerte. De verdad que para mí ha sido un gustazo e invitar a toda la gente que nos está viendo en las redes a que me sigan en mis redes sociales, Liz Padilla, Facebook, Liz Padilla, así como está ahorita mi nombre. Y pues ahí hay mucha información que pues yo trato de compartir día con día, porque estoy plenamente convencida de que el conocimiento hace a las sociedades muchísimo más combativas, ¿no? No es lo mismo a que no sepas y que te digan, es que esto está bien, tú digas, sí, a que puedas incluso criticar y a que incluso puedas solicitar el cambio, luchar por el cambio, ¿no? Entonces, ese es mi trabajo académico de lo que ustedes quieran, ¿no? Político, llámenle como sea. Pero un gusto y un honor. Y seguir siendo presidenta de Latin Juris en México desde hace 4 años, pues para mí más honor todavía. Imagínate cómo me siento. Besos a todos nuestros queridos amigos. Argentina también, pues ahí también tenemos a la doctora Quinquios, no me acuerdo cómo se pronuncia su apellido, pero a argentinos de todo el mundo les mando un beso a mis queridos hermanos. Espero vernos pronto, amigo. Ojalá y el año que entra ya estemos en condiciones de que hagamos nuestras reuniones como siempre en los países y además, bueno, pues tener esas pláticas tan maravillosas sobre nuestros derechos. Muchas gracias. Sí, seguro que sí, Liz. Muchísimas gracias a ti también. Vamos en esa misma línea y precisamente por eso es que todo lo que venimos haciendo se transmite por redes sociales. Quien aprovecha esa oportunidad, pues enhorabuena, felicitaciones porque se sigue nutriendo de lo poco que se puede saber en este universo que es el derecho. Así que muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo, gracias Liz y pues nos veremos el día de mañana a la misma hora para continuar con este cuarto módulo del Diploma Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal. Muy buenas noches con todos. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias.